Me presento nuevamente, soy Laura Yaneli Rodríguez, presidenta de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez y secretaria de Finanzas del Consejo Directivo Nacional. Sin más preámbulo, procederé a presentar a nuestro siguiente ponente, quien desarrollará el tema El sistema no jurisdiccional de los derechos humanos. Me refiero al maestro José Luis Armendáriz González, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estudió la maestría en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona y la maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Como distinciones internacionales destacan: en el 2001 fue representante de México en la 6ª promoción de Derecho Internacional Humanitario, promovido por la Organización de Estados Americanos y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, en Bogotá, Colombia. También en el 2003 obtuvo primer lugar iberoamericano en el Diplomado Derechos Humanos dentro del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, Universidad de Alcalá de Henares, España. En el 2003 fue representante de nuestro país en el seminario Los Ombudsman Iberoamericanos frente a la mediación y negociación en conflictos sociales, organizado por la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en la ciudad de Antigua, Guatemala. Entre sus cursos destacan el Diplomado en Derecho Penal Comparado en la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia, Diplomado en Derecho Internacional Humanitario en la Organización de Estados Americanos y Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Cursos sobre el Sistema Interamericano de Protección y Promoción a los Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Diplomado en Iniciación a los Derechos Humanos, Estado de Derecho y Derechos Humanos, Democracia y Derechos Humanos, dentro del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica y la Universidad de Alcalá de Henares, España. Es autor del texto Manual de Derechos Humanos como material de apoyo para alumnos de secundaria y bachilleres, el cual fue dictado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua en el 2002. Ha impartido conferencias en la Universidad de Alcalá de Henares, España, y la Universidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. En 1999 ingresó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y a partir del 17 de abril del 2008 se desempeña con el carácter de presidente. Les pido un caluroso aplauso para darle la bienvenida al maestro José Luis Armendáriz González. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores esta invitación y desde luego pedirles a ustedes un poco de tiempo y de paciencia. Sé y tengo conocimiento que ha sido una jornada muy larga el día de hoy, así es que procuraré mi intervención ser conciso, reducirla en la medida de lo posible y desde luego quedar a disposición de ustedes al final para intercambiar alguna opinión, propuesta, sugerencia o crítica en contrario. El tema básicamente da para mucho: el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. El sistema en sí mismo es un sistema que habría que empezar, es reciente. Tradicionalmente las garantías individuales, los derechos de las personas, los derechos fundamentales, se protegieron desde siempre a través del juicio de amparo y a través del sistema jurisdiccional. Por el contrario, el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos es muy reciente en su creación. Inicia en 1990, pero se consolida básicamente a partir de la reforma constitucional al artículo 102, apartado B, cuando se adiciona este apartado B en 1992 a la Constitución, y nace así el sistema no jurisdiccional, en aquel tiempo el único que protegía derechos humanos, si partimos de que el juicio de amparo por excelencia en el sistema jurisdiccional protegía garantías individuales. Pero desde luego a partir de la reforma de junio del 2011, donde el concepto de derechos humanos se amplía, el concepto garantía queda reducido básicamente
a los recursos, a los medios para proteger los derechos humanos. Entonces, este concepto se amplía de tal forma que al hablar de sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, nos estamos abocando básicamente a la estructura representada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por las 30 comisiones estatales de derechos humanos y las 2 procuradurías de defensa de los derechos humanos. Así queda estructurado lo que llamaríamos el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Pero desde luego hay que abonar otras circunstancias. El sistema, desde su origen o cuando nace, fue estigmatizado. Básicamente, de todos es conocido cuando se mencionaba que las comisiones de derechos humanos defendían delincuentes y que básicamente incluso un sector importante en el mundo jurídico y en la sociedad llegaban a cuestionar se justificara su existencia. ¿Por qué razón? Porque decían, bueno, básicamente no abona en nada a la protección de derechos, sino únicamente quien se beneficia de este sistema es quien tiene problemas con la ley. Un imputado, alguien a quien se le atribuye la comisión de uno o varios delitos. Es así entonces como el sistema ha transitado por una etapa compleja. Yo señalaría básicamente que de 1990 a prácticamente 2007, 2008, un gran porcentaje de la actividad del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos lo absorbió el tema del derecho penal. Y en específico no las víctimas, sino imputados o probables responsables. De tal forma que en sus orígenes era común que en los medios de comunicación saliera una nota donde se hiciera referencia a algún delito de alto impacto. 3 días después o días después aparecía un probable responsable y unos días después aparecía otra nota que decía las comisiones de derechos humanos o la Comisión de Derechos Humanos asume su defensa. Es así entonces como se empieza a identificar a los organismos como entes cuya principal actividad era defender a probables responsables o imputados. Así se va generando este estigma de defensores de delincuentes. Un estigma desde luego que no tiene ningún sustento, un estigma que no tiene un soporte objetivo. Sin embargo, bueno, este sería el contexto en general sobre el que nace, sobre el que hace su aparición el sistema de protección no jurisdiccional. Pero a partir de la reforma de 2011, donde el concepto de derechos humanos se extiende, donde ya no hablamos de garantías individuales y de derechos humanos, sino ahora hablamos de derechos humanos, tanto los planteados en la Constitución como en los tratados internacionales. Creemos que a partir de esta fecha, desde luego, el sistema se fortalece con una serie de reformas que comentaré más adelante, y desde luego me dedicaré a abonar básicamente a exhortar a hacer uso de este sistema. Al menos en el caso específico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, haciendo un análisis de la totalidad de las quejas que se han presentado del 4 de diciembre de 1990 y de las 1082 recomendaciones que se han emitido hasta hace 15 días, comentarles que es un número muy reducido donde comparecen abogados presentando una queja. Generalmente son los propios familiares, la víctima de manera directa o familiares de la víctima quien concurre. ¿Y a qué se debe en parte esto? Comentarios muchas veces de los propios colegios cuestionan la eficacia del sistema. ¿Saben que voy a presentar una queja vía derechos humanos? Mejor promuevo un amparo. Pero lo importante a la fecha es el sistema se ha fortalecido. El sistema está en un proceso de crecimiento. El sistema tiene
su consolidación 22 años, 23 a lo más. Entonces, está en un proceso de fortalecimiento, pero aquí lo importante es, para que el sistema sea efectivo, indudablemente se tiene que hacer uso de él. Y aquí creo que la labor de la abogacía, de los abogados y abogadas, juega un papel muy importante para fortalecer este sistema. Básicamente, la intervención mía me dedicaré a abonar a favor de este sistema, a favor de su eficacia, y que desde luego son mecanismos que no se contrarrestan o se contraponen. Buscar la protección de los derechos humanos vía jurisdiccional, a través del juicio de amparo, o la protección de los derechos humanos vía sistema no jurisdiccional, a través de las comisiones estatales de derechos humanos o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero partamos de su origen. Señalaba ahorita, básicamente hablaríamos de que es a partir del 28 de enero de 1992 cuando se hace la adición al artículo 102, se adiciona con un apartado B, y donde nace formalmente el sistema no jurisdiccional. Un sistema que parte básicamente de un organismo estatal en cada una de las entidades federativas y una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en primera instancia se divide en su competencia servidores públicos federales, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y servidores públicos estatales y municipales a las entidades federativas. Pero también con un mecanismo de revisión, con la posibilidad de interponer vía un recurso de queja ante la Comisión Nacional por tardanza o negligencia en el trámite de los procedimientos en las comisiones estatales, con la posibilidad de interponer un recurso de revisión o de inconformidad en contra cuando la recomendación no es aceptada por parte del quejoso, para que sea la segunda instancia, en este caso la Comisión Nacional, la que revise y constate si hay justificación legal y ética para que una autoridad no haya aceptado o dado cumplimiento total a una recomendación. Es a partir de 1992 cuando nace este sistema, con esta adición al artículo 102, al agregarse un apartado B. ¿Y qué se establece ahí? Se establece en este apartado B la obligación de que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados establezcan organismos protectores de los derechos humanos, pero dice algo importante: para proteger los derechos humanos en aquel tiempo, que ampara el sistema jurídico mexicano. Y luego dice enseguida: los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad. Aquí quiero destacar una distinción importante. Es decir, constitucionalmente dice conocerán de quejas. No habla de que estarán resolviendo o determinando jurisdiccionalmente una situación. Aquí es la gran distinción, y aquí voy a hacer énfasis, porque muchas veces la descalificación del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos se quiere hacer en base a análisis de parámetros del sistema jurisdiccional. Y son sistemas que, si bien tienen un fin que comparten, tienen características diferentes. Entonces, el 102 apartado B dice que los organismos conocerán de quejas del ámbito administrativo producto de actos o omisiones de autoridades y servidores públicos. Pero ¿qué sucede por el contrario en el 103 fracción primera? Que estaríamos hablando en primera instancia, si ustedes me lo permiten, del fundamento de la protección de los derechos humanos en el sistema jurisdiccional. Ahí sí, el 103 actualmente, que señala: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia. Resolverán toda controversia. Es decir, una actividad jurisdiccional. Lo dice la fracción primera: por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección. Aquí está la gran distinción entre los dos sistemas.
El jurisdiccional resuelve las controversias. El no jurisdiccional conoce de quejas por violaciones a derechos humanos. Aquí está constitucionalmente la gran diferencia de los dos sistemas. Pero vamos a la legislación. Esta diferencia, esta distinción constitucional, ¿en qué se traduce? Se traduce de que en primera instancia el sistema no jurisdiccional, cuando nace en su origen, se le excluye del conocimiento de ciertas materias. En primera instancia se le excluye de conocer de actos y resoluciones de autoridades electorales. Se le excluye de conocer de asuntos jurisdiccionales y se le excluye de conocer de asuntos de naturaleza laboral. Esta exclusión permanece en el ámbito laboral de 1992 hasta junio del 2012, donde se suprime, se deroga esa prohibición y actualmente los organismos pueden conocer de la materia laboral, pero ojo, únicamente lo que no sea jurisdiccional, es decir, lo que no sea materialmente jurisdiccional. Entonces, esta distinción adicionalmente, ¿cómo podríamos reducirlas? Desde luego, el fundamento material del sistema no jurisdiccional lo constituye la defensa y la protección y el respeto de los derechos inherentes a la persona, con tres funciones básicas: garantizar el desarrollo integral de la persona, delimitar la esfera de autonomía para protegerla de abusos de poder y establecer límites de actuación del poder público. Me voy a abocar básicamente a establecer algunas distinciones entre los dos sistemas y al final estaré desarrollando alguna conclusión para abonar que, en mi opinión, tan efectivo puede ser el sistema jurisdiccional para proteger derechos humanos como el sistema no jurisdiccional. Iniciaría señalando algunas características que distinguen a los dos sistemas y que creo que es importante referir. En primera instancia, el sistema no jurisdiccional básicamente se guía en base a tres principios: al principio de inmediatez, al principio de concentración y al principio de rapidez. Es decir, que el sistema no jurisdiccional, podríamos señalar, es un sistema para procesal de protección de los derechos humanos. Es un sistema que tiene que ser más ágil en su reacción para proteger el derecho humano que el procedimiento que se pueda seguir en la vía jurisdiccional. Luego, las comisiones de derechos humanos no son autoridades. Contrario a cualquier tribunal o órgano que resuelva en el ámbito jurisdiccional, es autoridad. La circunstancia de que la comisión no sea autoridad, indudablemente tiene, alguien diría, tiene debilidades y fortalezas. ¿Pero por qué no es autoridad? Porque las resoluciones que emite, en este caso las propuestas y las recomendaciones, carecen, no son en primera instancia cosa juzgada. Carecen del elemento de la coercibilidad para hacerse cumplir. Tienen otras fortalezas para hacerse cumplir, pero no tienen coercibilidad. Esto implicaría en primera instancia que no procede el juicio de amparo contra actos de comisiones de derechos humanos, salvo, en mi opinión, en violaciones al derecho de petición. Creo que en violaciones al derecho de petición hay la competencia es por el hecho de que son servidores públicos los que laboran en la comisión y pueden violar el derecho de petición. Pero el resto de las actuaciones, al no ser autoridad la Comisión de Derechos Humanos, no procede del juicio de amparo. Contrario a la labor que hagan los entes que protegen derechos humanos en el ámbito jurisdiccional, todos son autoridades. Otra característica importante de distinción entre los sistemas es que el presidente de la comisión y los visitadores no pueden ser sujetos a responsabilidad
en el ámbito civil, penal o administrativa con motivo de las recomendaciones que emita. En el sistema jurisdiccional sí puede fincarse la responsabilidad a un juez con motivo de una resolución en ciertos ámbitos, desde luego acotado. ¿Y esto qué significa? Esto es que al ser la recomendación, al no tener el carácter de cosa juzgada, por lo tanto queda excluido de la responsabilidad tanto el presidente como los visitadores en el ámbito civil, administrativo o penal. ¿Qué otra característica señalaremos del sistema? La presunción de legalidad, en el caso de las quejas, en primera instancia, opera a favor del servidor público. Es decir, el quejoso, el denunciante, tendrá que acreditar en un momento dado, con indicios, con medios de convicción o con pruebas, que ha incurrido un servidor público en violaciones a derechos. Pero en primera instancia opera a favor de ese servidor público un principio de legalidad, de que actúa dentro del ámbito y dentro del marco de la ley. Otra característica importante entre los dos sistemas es que en el sistema no jurisdiccional las medidas cautelares o precautorias, el organismo carece de facultades para dictarlas. Los tribunales perfectamente dictan medidas cautelares o precautorias. Las comisiones de derechos humanos carecen de esa facultad. Lo que sí pueden hacer es solicitarle a la autoridad que implemente o establezca medidas cautelares. Otra característica distintiva entre los dos sistemas es, en mi opinión, que no obstante que las leyes de las comisiones estatales y la ley de la Comisión Nacional exigen que se debe solicitar un informe a la autoridad una vez que se ha presentado una queja en contra de ella, la comisión no incurre en violación a la garantía de audiencia si no solicita el informe y se pronuncia. En el sistema jurisdiccional, la autoridad está obligada siempre a respetar garantía de audiencia. De lo contrario, el procedimiento tendría violaciones graves que lo llevarían incluso a la nulidad de este. En el ámbito jurisdiccional, si bien la ley le exige a la comisión que solicite informe a la autoridad, si no lo hace, la comisión puede pronunciarse y no viola garantía de audiencia ni se traduce en una violación grave al procedimiento. Otra distinción que señalaríamos entre los dos sistemas es las pruebas, indicios o medios de convicción de los que se llega a la Comisión de Derechos Humanos en la investigación de una queja no tienen el carácter de una prueba vista desde la perspectiva del sistema jurisdiccional. ¿Y por qué no tienen el mismo carácter? Porque esos indicios de que se llega a la comisión no transitan por las 4 etapas clásicas, que sería el ofrecimiento, la admisión, el desahogo y la valorización. Es decir, que la Comisión de Derechos Humanos puede recibir una testimonial sin necesidad de dar vista y señalar fecha y hora para que se encuentre presente el apoderado jurídico o el encargado del despacho jurídico de la dependencia a la que se esté señalando la violación a derechos humanos. Los visitadores pueden desarrollar y llevar adelante una inspección en un sitio sin necesidad de señalar fecha y hora para que se encuentre presente el representante de la autoridad. Se puede llevar a cabo una opinión técnica o el desarrollo de una pericial sin necesidad de que la autoridad señale perito de su parte. Ahora, ojo, ¿esto en qué se traduce? Esto se traduce entonces de que el sistema está diseñado, decíamos ahorita, hablamos del principio de celeridad y de rapidez, está diseñado para que sean medios de convicción los que recabe el organismo, pero no son propiamente pruebas. Y aquí es muy importante esta distinción, porque muchas veces dice, oye, la Comisión de Derechos Humanos cometió violaciones graves al procedimiento,
porque ni me solicitó informe, es decir, violó mi garantía de audiencia como autoridad, ni me está señalando fecha y hora y recabó unas testimoniales y no me dio oportunidad de estar presente para repreguntar. El sistema no lo exige. ¿Qué otra distinción importante podríamos señalar? La mayoría de los elementos de los que se allega el organismo para forjar convicción y pronunciarse sobre una violación a derechos humanos, decíamos, no tienen el carácter de prueba. Pero sí, la ley nos señala que se debe de resolver, indudablemente fundando y motivando, pero ¿en base a qué? En base al principio de legalidad, la lógica y la experiencia. Al referirse a la lógica, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo, desde luego, a la lógica inferencial de probabilidad. Es decir, que el indicio, para que genere presunción de certeza, sí el organismo debe de cuidar que reúna 4 elementos. La fiabilidad, es decir, que parta de indicios o de hechos ciertos, fuera de toda duda. La pluralidad, uno o más indicios en la recabación de evidencia. La pertinencia, es decir, que estos suma de indicios guían o conducen en el mismo sentido. Y la coherencia, es decir, que esa pluralidad de indicios no se contraponen entre sí. ¿Qué otra característica destacaríamos? Distintiva. En el sistema no jurisdiccional hay básicamente 4 resoluciones que ponen fin al procedimiento. El acuerdo de archivo, que sería equiparable al sistema jurisdiccional, una caducidad de instancia, una resolución que sin conocer el fondo termina por la ausencia de algún elemento que imposibilite pronunciarse sobre él. El acuerdo de no responsabilidad, que sería la resolución que se emite cuando no se encuentran violaciones a derechos humanos. La propuesta, que es una resolución derivada de una facultad sui generis que tienen las comisiones de derechos humanos, precisamente la facultad de elaborar propuestas. Y señalaríamos que es su naturaleza jurídica es un justo medio entre el derecho de petición y la iniciativa de ley. Es decir, los organismos de derechos humanos tienen facultades para proponer cambios a reglamentos, a leyes o a prácticas administrativas que sean tendientes a mejorar la calidad en el servicio público. Curiosamente, esta facultad pocas veces se ejercita. Históricamente, en los 23 años que tiene la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, prácticamente se ha ejercitado como en 8 ocasiones. Y esta es una posibilidad muy importante que está al alcance de cualquier persona. Es decir, solicitar al organismo que abra una investigación en el ámbito administrativo para determinar si es pertinente impulsar la reforma a un reglamento, a una ley, o modificar una práctica administrativa. Todo tendiente a ¿qué? A mejorar la calidad en el servicio público. Y desde luego, la 4ª resolución, que es la más conocida, las recomendaciones. Las recomendaciones, con todos sus cuestionamientos, que ahorita hasta abordaré algo sobre ello. Pero en primera instancia señalar que la recomendación es el pronunciamiento, es un pronunciamiento de valor legal y ético que tiene por objeto impactar positivamente en la autoridad a la que se le dirige. ¿Pero para qué impactarlo? A través de hacer señalamientos específicos y concretos sobre violaciones que se hayan determinado a derechos humanos provenientes por una acción o omisión, siempre en el ámbito administrativo. Es decir, siempre desde el ámbito materialmente administrativo. Las recomendaciones, desde luego, tienen características distintivas a lo que sería una resolución, en este caso una sentencia o un laudo en el sistema jurisdiccional. Señalarse en primera instancia que un laudo o una sentencia, en primera instancia únicamente puede acceder a ella, tener conocimiento
a la resolución las partes, salvo a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública, los 10 y los 6 años, dependiendo, que giran en diferentes estados o entidades, para que terceros puedan acceder a la resolución. Pero en primera instancia, únicamente pueden acceder las partes. Por el contrario, en el sistema no jurisdiccional, la recomendación tiene el carácter de pública. No únicamente pueden acceder las partes, puede acceder cualquier persona a su conocimiento. En el sistema jurisdiccional, el audio y la sentencia, desde luego, son cosa juzgada. Una vez que ha transcurrido el plazo que la ley señala, son cosa juzgada, son inamovibles y pueden ser ejecutadas aún en contra de la voluntad de aquellos a los que perjudican. La recomendación, por el contrario, no tiene esa característica. No es cosa juzgada. En el sistema no jurisdiccional, la recomendación, su aceptación, es de cumplimiento voluntario. Pero una vez que la autoridad ha aceptado cumplir la recomendación, no puede negarse a su acatamiento. Otro aspecto importante que señalaríamos, quizás alguien señalaría de que las recomendaciones deberían de ser o tener la posibilidad de ejecutarse de manera coercitiva. Sin embargo, en mi opinión, si a la recomendación se le diera ese carácter, perdería una fortaleza muy importante que tiene, y que es una recomendación puede ir más allá de lo que las partes hayan planteado, podríamos llamarle así, litis. Es decir, más allá de los temas que se hayan analizado, la comisión puede pronunciarse sobre otros adicionales. Si tuviera el carácter de cosa juzgada, tendría que estar constreñida a lo planteado y analizado por las partes. Es decir, que la recomendación puede contener elementos para evitar que en lo futuro se incurra en la misma violación que está declarando en su contenido. Señalaríamos básicamente, en mi opinión, 6 características por las que se puede emitir una recomendación. En primera instancia, una recomendación se puede emitir partiendo del fundamento del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Emitirse la recomendación para solicitar la homogenización de la legislación interna a los estándares internacionales. ¿Y esto con base en qué sustento? Con base, en el caso específico de México, el compromiso que tiene asumido en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2. Es decir, que la recomendación puede dictarse para efectos de impulsar una reforma, decíamos, a la legislación interna, si esta no es acorde a estándares internacionales o a los derechos humanos planteados en los tratados internacionales. Una recomendación también se puede emitir para efecto de activar la actuación administrativa en el servicio público. Imaginémonos un caso donde una carpeta de investigación, injustificadamente no se han agotado las líneas de investigación en ella o las diligencias necesarias para el esclarecimiento del ilícito. La recomendación puede tener por objeto impulsar, activar la actuación, romper la inercia o la inactividad de la autoridad procuradora de justicia. Aquí el sustento indudablemente estaría en el propio artículo 17 constitucional. Una recomendación también se puede emitir para efectos de que la autoridad acate el deber de investigar en el ámbito de la procuración y administración de justicia, en el ámbito penal, estrictamente.
o en el ámbito administrativo o civil. La tardanza en la emisión de una recomendación, de una sentencia o de un laudo, la tardanza en la integración de una carpeta de investigación. Un cuarto supuesto por el que se puede emitir una recomendación es para impulsar el deber de investigar a efecto de sancionar servidores públicos. Hay una queja por una tardanza, imaginemos en la integración de una carpeta de investigación, donde hay negligencia manifiesta del Ministerio Público encargado de ella. Aquí no únicamente puede implicar la recomendación a efecto de que se continúe con el trámite en la mayor celeridad posible, sino también para que se finque responsabilidad al servidor público o a los servidores públicos que tengan a cargo su integración. El sustento indudablemente estaría en el propio artículo 102, apartado B. Un quinto supuesto por el que se puede emitir una recomendación es para determinar la procedencia de la reparación de algún daño cometido por servidores públicos, indudablemente. Aquí el sustento estaría en el propio artículo 113, párrafo tercero, al referirse a la responsabilidad objetiva directa. Es decir, a la responsabilidad que pueda incurrir un servidor público con motivo de la actuación administrativa irregular. Y un sexto supuesto por el que se puede emitir una recomendación sería para solicitar la implementación de medidas que prevengan en lo futuro violaciones a los derechos humanos. Y aquí es donde hablábamos de la fortaleza que tiene la recomendación al no ser cosa juzgada, es decir, al poder ir más allá de lo planteado por las partes. Aquí el sustento indudablemente estaría en el propio artículo 1, en el párrafo tercero de la Constitución, que establece el deber de toda autoridad de garantizar la protección de los derechos humanos. Desde luego, la circunstancia, la fortaleza de que la recomendación sea pública, se traduciría en ¿qué? Se traduce en primera instancia que permite, el hecho de que la recomendación sea pública, permite en primera instancia difundir los criterios interpretativos sobre los derechos humanos, tanto los constitucionales como los convencionales. Otra fortaleza importante de que la recomendación sea pública es que permite informar a la sociedad sobre los posicionamientos o criterios que tienen los organismos de derechos humanos en cuanto a la interpretación y alcance de los derechos humanos planteados. Otra fortaleza indudablemente de la publicidad de la recomendación es que permite guiar y prevenir y erradicar prácticas administrativas perniciosas que transgredan los derechos humanos de las personas. Y a partir de la reforma de junio del 2011 se agrega una facultad adicional a los organismos defensores de derechos humanos para darle mayor eficacia al cumplimiento de la recomendación. Un punto muy cuestionado que se alegó en las cámaras es que la recomendación, al ser de aceptación voluntaria, en la práctica se estaba traduciendo en un porcentaje importante en que no eran aceptadas y cumplidas. Y entonces se agrega la facultad y la obligación a la autoridad destinataria de que una vez que se le emite una recomendación, la autoridad tiene que informar de manera pública y fundada si acepta o no la recomendación. Esta obligación hacia la autoridad tiene dos efectos principales. Uno, si la recomendación está mal elaborada, carece de fundamentación y motivación. Es decir, si hay una actuación deficiente de los propios servidores públicos del organismo defensor de derechos humanos, pues claro que la autoridad destinataria podrá hacer una conferencia de prensa y exhibir a la Comisión de Derechos Humanos y decir, no acepto la recomendación simplemente porque no tiene sustento, no tiene motivación, no tiene fundamentación.
no hay razón para que yo la acepte. Pero tiene también otro efecto. Si la recomendación está fundada legal y éticamente, no habrá argumento que la autoridad destinataria pueda sostener de manera pública para decir que no acepta o cumple una recomendación. Este elemento que se agrega, esta facultad y obligación a la autoridad que se agrega a partir de junio de 2011, indudablemente viene a dar mayor fortaleza al sistema. Adicionalmente, se agrega la facultad a los presidentes de los organismos de derechos humanos para que puedan solicitar ante los congresos de los estados, o en el caso de la Comisión Nacional, al Senado, para que haga comparecer a aquel servidor público destinatario de la recomendación que no la haya aceptado o que de manera reiterada no acepte recomendaciones, para que comparezca al Pleno a explicar las razones de su actitud o su posicionamiento. Esto indudablemente se traduce en una fortaleza más al sistema. Así señalaría, por razón de tiempo, sé que ha sido una jornada larga, señalaría que estos elementos son distinciones importantes entre los dos sistemas. Sin embargo, los dos sistemas tienen una función básica. En primera instancia, la protección de los derechos humanos. La diferencia también radicaría en la celeridad. El sistema no jurisdiccional, al exigir menos requisitos de formalidad en su procedimiento, está diseñado para que sea un sistema ágil, para que el pronunciamiento del organismo de derechos humanos sea en el menor tiempo posible, y de esa forma se pueda garantizar o restablecer la violación a derechos humanos de manera más rápida. Son sistemas que no se excluyen. Perfectamente puede estarse promoviendo un juicio de amparo y a su vez el trámite de una queja por violaciones a derechos humanos. Por la forma como está diseñado el sistema no jurisdiccional, deberá de resolver en menor tiempo, y quizás de alguna forma la recomendación que se emita en el sistema no jurisdiccional me pueda servir, así sea de indicio, ante el sistema jurisdiccional. Pero ya ese indicio me permite de alguna forma establecer elementos que den sustento, que den mayor fortaleza a mi argumentación dentro del sistema jurisdiccional. Cerraría para dar pie a algunas intervenciones abonando. Dije ahorita al inicio, mi intervención se constriñe a abonar a favor del sistema, a decirles que el sistema, para que sea efectivo, el sistema, para que se justifique incluso presupuestariamente, tiene que hacerse uso de él. Y aquí los abogados, las abogadas juegan un papel muy importante en él. ¿Qué ha sucedido? Que muchas veces yo como abogado elaboro la queja, pero no quiero que aparezca mi nombre, porque no va a ser que el servidor público, en contra del que me esté quejando, yo tengo más asuntos que ese, entonces vaya a generar una animadversión y me perjudique de alguna otra forma en el trámite de algún otro. Pero aquí lo importante es hacer uso de los dos sistemas. La ley de amparo, con sus recientes reformas, donde se amplía la posibilidad de protección de los derechos humanos de las personas, y el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Ambos sistemas, cada uno con sus características, cada uno con sus debilidades y sus fortalezas, pero al final y al cabo, creo que los dos, actuando de manera conjunta, vienen de alguna forma a garantizar mayor protección a los derechos de las personas. Hasta ahí dejaré mi intervención para dar pie a algunos cuestionamientos. Les agradezco la oportunidad de haberme podido dirigir a ustedes. Sí, licenciado. Buenas, un micrófono, ¿no hay? Capela. Ahí viene, esperamos a que los demás tengan. Sí. Muy buenas tardes ya.
Voy a tratar lo más breve posible. Mi nombre es Jorge Rentería, presidente de la Barra de Abogados de Matamoros, Tamaulipas. Precisamente vengo llegando a la Ciudad de México. Presenté una queja simultánea en la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo los mismos hechos, en forma simultánea. Más que nada, ahora que tengo 10 meses de dirigir este organismo que es nutrido, le he tratado de inculcar, de hecho nuestro nombre es dignidad y respeto social, he tratado de inculcar el romper las cadenas de pelear los derechos humanos y fundamentales. Con esta fuerza, permíteme, con esta fuerza hay que promover el miedo hacia el funcionario. Mi pregunta es esta: una de los miedos, como ya dijo usted, el otro de los miedos es cuando es ante un agente del Ministerio Público, ¿qué medidas o qué internamente, qué sus convenciones o qué recomendaciones hay en el sentido de que cuando uno presenta una queja, a veces no es por darle miedo al funcionario, sino porque le va a dar celeridad, cuando traemos un inculpado, le va a dar celeridad para cocinar ante un juez y estar fuera de competencia de la Comisión de Derechos Humanos, a sabiendas de que va bien o no una recomendación, y ahora que sí la puede ver porque está más amplia la situación que nos proporciona nuestra Constitución. Entonces, internamente qué acuerdos han tenido ustedes en esa celeridad? Bueno, casi me lo contestan con la cuestión de que hay tiempo, pero ¿qué experiencia tienen también en que el funcionario vaya a irse por ahí, de que vaya a consignar inmediatamente para que haya una cuestión jurisdiccional y no pueda darnos la Comisión de Derechos Humanos? Esa es mi pregunta. Bueno, ahorita que hablaba de la estigmatización que ha sufrido el sistema no jurisdiccional, cuestionado sobre todo en cuanto a la eficacia protectora de los derechos humanos, indudablemente tiene que ver mucho la actitud de los servidores públicos, es decir, la formación que tengan los servidores públicos en cuanto a derechos humanos. En primera instancia existe el criterio de que los únicos que protegen derechos humanos son los que trabajan en las comisiones de derechos humanos o en las organizaciones de la sociedad civil que protegen derechos humanos. Pero muchas veces el Ministerio Público no se ve como un servidor público encargado de proteger derechos humanos, porque él también tiene la obligación de proteger derechos humanos, proteger derechos de las víctimas, pero no se ve así muchas veces. Entonces, la actitud, la formación que se tenga de los servidores públicos en el ámbito de los derechos humanos juega un papel muy importante para la respuesta en este sentido. Es decir, puede ser que el servidor público, al recibir la queja, asuma una actitud defensiva y de litigio. Diga, se fue a quejar la Comisión de Derechos Humanos, pues le voy a demostrar con documentos de que no tiene razón, pero me voy a esperar hasta el último día que tengo de plazo para contestar y ahí le voy a ir alargando por haberse ido a quejar. Esa es una actitud. La otra actitud es cuando el servidor público se considera como un ente destinatario de proteger derechos humanos, tal y como lo dice actualmente el párrafo 3 del artículo 1. Todas las autoridades en el ámbito de su actuación están obligadas y señala una serie de obligaciones: respetar, garantizar, proteger derechos humanos. Entonces, cuando el servidor público lo ve desde esa perspectiva, la circunstancia de que inmediatamente tenga conocimiento de la queja, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir en analizar de manera positiva si hay razón o no y qué puede hacer para darle celeridad a lo planteado. Entonces aquí la capacitación, la formación de una cultura de respeto a los derechos humanos y la actitud del servidor público de verse él como un ente responsable de proteger y de garantizar derechos humanos y no la obligación que tienen únicamente las comisiones, sino él como servidor público, juegan un papel muy importante para la protección de los derechos y para la atención de cualquier reclamo. Sí, claro. Me dicen una pregunta más. Sí. Buenas tardes a todos. Soy María Teresa González, abogada postulante y maestra universitaria. Mi pregunta es encaminada también en cuestión del área de salud. En su experiencia,
¿en qué tiempo han emitido una recomendación o han ayudado a un quejoso en cuestión de que le apresuren una atención en el área de salud, ya sea a las diferentes instituciones? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el tiempo mínimo en lo que ustedes pueden actuar para que esa persona pueda tener acceso a esa salud que se le está negando? Bueno, en el ámbito de los derechos humanos hay áreas muy sensibles y áreas que exigen respuesta inmediata. Imaginémonos una incomunicación de una persona que está privada de la libertad, ha sido privada por la autoridad, está incomunicada y posiblemente le estén torturando. O imaginémonos el caso que plantea una operación de segundo o tercer nivel donde requiere una intervención quirúrgica, imaginémonos del corazón, no puede esperar más y esa persona no puede estar a expensas de un trámite burocrático perdido ahí entre el oficio que va y la respuesta que viene, etcétera, ¿no? Entonces, en materia de salud, desde luego hay situaciones muy sensibles. Una intervención quirúrgica inmediata, la admisión de alguien hasta ahí pensemos en el área de urgencias. Muchas veces las áreas de urgencias están llenas y no hay ni siquiera dónde admitir a alguien en ese hospital y no puede esperar ni puede estar a expensas de que haya un espacio o haya una camilla libre. Entonces, aquí el organismo tiene la facultad, ahorita señalamos, la facultad de solicitarle a la autoridad que emita medidas cautelares o precautorias. Decíamos, si bien el organismo no tiene facultades para dictarlas de manera directa, como lo tienen los tribunales en el sistema jurisdiccional, sí tiene facultades para pedir que inmediatamente se dicte. Ahora puede decir usted, bueno, pero ¿y si la autoridad no las quiere dictar? Si no las emite y si esto se traduce en la consumación de una violación a derechos humanos, pero esto tendrá que ser motivo de fincar responsabilidad a los servidores públicos por la negligencia. Pero el organismo en primera instancia tiene facultades para solicitar medidas cautelares o precautorias ante situaciones graves o la probable consumación de violaciones a derechos humanos. Bueno, si no hay nada más, les agradezco su atención y la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro, por su presentación, por su exposición. Gracias a los asistentes. A continuación, pues nos permitiremos dar entrega de un muy especial reconocimiento. Dice, se otorga el reconocimiento al maestro José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, por su brillante participación en el panel en materia de derechos humanos, titulado El Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, en el Congreso Nacional de Abogados, celebrado en la ciudad de Chihuahua, del 24 al 27 de julio de 2003. Lo firman el licenciado Vicente Hernández Barrios, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CONCAM, el maestro en Derecho José Alfredo Fierro Beltrán, presidente del comité organizador, y el maestro en Derecho Mario Flores González, secretario general de la CONCAM. Agradezco la distinción de ser su servidora quien haga entrega de este reconocimiento.